Hola, bienvenidos. En este video veremos lo que es la etapa 4, ecuaciones cuadráticas, de la materia de desarrollo del pensamiento algebraico. Vamos a trabajar página 345 y 346. Primero, vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos mencionado en videos anteriores. Una ecuación cuadrática tiene distintas formas que tenemos en este caso estos tres casos. En realidad, la primera que tenemos que nos dice ax cuadrada más bx más c es en realidad la forma general para una ecuación cuadrática. Y estos dos que tenemos aquí, que habíamos dicho que era la mixta y la pura, en realidad son dos casos más en los que puede expresarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber casos donde aquí, por ejemplo, nuestra c es igual a 0 y por eso no tenemos en este caso el término constante. Y en esta segunda ecuación, nuestra b es igual a 0, por eso no tenemos nuestro término lineal. Pero no deja de ser una ecuación cuadrática, siempre y cuando nuestra a siempre cumpla que sea diferente de 0, seguirá siendo una ecuación cuadrática. Ahora, habíamos hablado de métodos para encontrar la solución. Dentro de esos métodos hay tres métodos que estamos trabajando. Factorización, que lo encontramos en métodos anteriores. Completando cuadrados, que lo vimos en el video anterior, y ahora vamos a ver lo que es la fórmula general. Ahora, nos dice, determine la naturaleza de las raíces de cada ecuación. Y tenemos estas 5 ecuaciones de las cuales vamos a ver la naturaleza de las raíces, o sea, el tipo de soluciones que podemos tener. En una ecuación cuadrática, resulta que ese tipo de soluciones tiene que ver con los intersectos con el eje X. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se encuentran esas raíces y luego ya comenzamos a solucionarlas. ¿Cómo determinar la naturaleza de las raíces? Tenemos la siguiente ecuación cuadrática, ax cuadrada más bx más c. Ya habíamos hablado que podíamos tener también casos donde tuviéramos nada más el término cuadrático y término lineal, o el término cuadrático y nuestro término constante, que era la mixta y la pura. Pero en cualquiera de los tres no deja de ser una ecuación cuadrática. Ahora vamos a trabajar con lo que es la fórmula general, que es esta que tenemos aquí en azul, donde el A, el B y el C que encontramos aquí vienen siendo estos valores que vas a observar en tu ecuación cuadrática. Tenemos nuestra A, nuestra constante B y nuestra C. Y esos valores son los que aquí, dentro de lo que cabe, vamos a ir sustituyendo. Pero, ¿cómo saber la naturaleza de las raíces? ¿A qué se refiere cuando nos dice naturaleza de las raíces? Bueno, se refiere al tipo de soluciones que tú vas a tener, ¿sí? Y ese tipo de soluciones, en este caso, pues vamos a hablar para nuestra variable x, ¿verdad? Podemos tener cualquier otra variable. Podemos tener tres casos y todo va a depender de lo que tenemos dentro de la raíz, del valor numérico que está dentro de la raíz. Esto que tenemos dentro de la raíz, el b cuadrada menos 4ac, se llama discriminante. Y al observar y encontrar ese discriminante pueden pasar tres situaciones. Que sea mayor que 0, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Si es mayor que 0, significa que vamos a tener dos soluciones reales. ¿Por qué? Porque el valor que vas a tener dentro de la raíz será un número positivo. O sea, quiere decir que tú vas a tener una raíz de un número positivo y eso sí tiene solución. Puede ser una solución entera, puede ser un decimal, no importa, pero tiene un valor real. Y al momento de regresarnos a una fórmula general, al tener un más menos, por eso decimos que vas a tener dos soluciones reales. ¿Qué pasa si es igual a 0? Pues en realidad tendríamos que dentro de nuestra raíz tendríamos un 0. Por eso decimos dos soluciones reales iguales. ¿Por qué? Porque antes de la raíz tenemos un más y un menos. Y antes del más menos tienes un valor. Entonces, si a un valor le sumas la raíz de 0, que es 0, le sumas 0 o le restas 0, vas a tener lo mismo. Entonces, podemos resumir que tenemos una solución real.
Y por último, ¿qué pasa si tenemos menor que 0? Pues tendríamos la raíz de un número negativo. Y la raíz de un número negativo, en este caso, ya no es, ¿sí? No es real. Si tú lo pones en tu calculadora, te va a marcar por ahí un error. ¿Por qué? Porque no resuelve para números complejos. Esto que está aquí es un número imaginario, un número complejo, que es una parte imaginaria la que está aquí. Pero eso lo veríamos en otra ocasión. Entonces diríamos no hay solución real. Ahora, entonces vamos a regresar. Si es mayor que 0, tenemos dos soluciones reales. Si es igual a 0, tenemos una solución real, o es lo mismo que decir dos soluciones iguales. Y si es menor que 0, decimos no hay solución real. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Primero, una ecuación cuadrática, a lo mejor no lo hemos mencionado y lo vamos a ver más adelante en otra materia, pero gráficamente es una parábola. Una parábola tiene esta forma. Tenemos nuestro plano y al hablar de nuestra parábola, imagínate que tenemos esto. Esa es nuestra parábola. Bueno, cuando el discriminante es mayor que 0 y dijimos que tiene dos soluciones reales, las soluciones en realidad también se dice que son las intersecciones con el eje X, los cortes con el eje X. En nuestro plano, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Entonces aquí tenemos 1, 2. Por eso tenemos dos soluciones reales que igual significa dos cortes con el eje X. En cambio, en el segundo paso, ¿sí? En el segundo caso que tenemos, pues si yo grafico, al momento de graficar y tener la gráfica de nuestra parábola, va a suceder lo siguiente. Resulta que solamente tiene un corte con el eje X y entonces al tener una solución real tiene un corte con el eje X. Y resulta que en una parábola el elemento más importante son los puntos mínimos y máximos de esa parábola. Y esta parábola tiene un punto mínimo, el cual en este caso se conoce como vértice, que como te dije lo vas a ver en otra materia. Y entonces el corte con el eje X es igual también al vértice. Pero esto es más que todo para que conozcas gráficamente qué significa el que tenga dos soluciones reales. Significa que tiene dos cortes con el eje X. El que tenga una solución real significa que tiene un corte con el eje X. Esta parábola yo ahorita las estoy dibujando con concavidad positiva, o sea, que abren hacia arriba. Pero igual podemos tener una parábola que abre hacia abajo, cóncava hacia abajo, y este sería su intersección, su solución, o su corte con X, que en este caso pues dijimos que es el vértice. Y por último, en el último caso, ¿qué tendríamos? Como te dice que no hay solución real y este es mi plano real, bidimensional, esa parábola lo que sucede con ella es que no va a tocar el eje X, entonces pues va a tocar a lo mejor, sí puede tocar el Y y pasa acá arriba, pero en ningún momento toca la X. O tenemos una parábola con concavidad negativa que abre hacia abajo, pero en ningún momento toca el X. Entonces quiere decir que no tiene cortes o intersecciones con X. Ahora sí, ¿qué vamos a utilizar para determinar la naturaleza de las raíces? Pues lo que vamos a hacer, que no se nos puede olvidar, es evaluar b menos 4, b cuadrada menos 4ac. Y con estas tres condiciones diremos si tiene dos soluciones reales, una solución real o no hay solución real. Ok, primera ecuación. Dice, determina la naturaleza de las raíces de cada ecuación. Entonces, primero, hay que observar quién es A, quién es B y quién es C. Después de que observemos, vamos a evaluar B cuadrada menos 4AC. Y con eso vamos a decir si tiene una solución, dos soluciones o no tiene solución. Entonces, ¿qué vamos a tener? A, aquí aunque yo no lo vea, acompañando la X cuadrada está la A, en este caso sería un 1. B, el siguiente número sería en este caso el menos 2, lo que acompaña la X, y la C sería el menos 3. Al sustituir esta B tendríamos menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3. Menos 2 al cuadrado tenemos que es 4. Este negativo por este negativo, negativo por negativo me da positivo.
4 por 1, 4, por 3, 12. Y 4 más 12 nos da 16. Entonces, ese 16 es mayor que 0, o sea, me dio positivo. Entonces, significa que, por lo tanto, vamos a tener dos soluciones reales. Acuérdate que las condiciones hay que verificar si esto es mayor, igual o menor que 0. Segundo, otra vez, A, B y C. A, ¿quién es A? En este caso un 1, aquí hay un 1 aunque no lo vea. ¿Quién es B? Tenemos un menos 4. ¿Quién es C? Tenemos un 8. Y vamos a evaluar el discriminante para saber si es menor, mayor o igual a 0. B, sustituimos menos 4 al cuadrado. Menos 4 por 1 por el valor de C, que en este caso es un 8. Menos 4 al cuadrado significa menos 4 por menos 4. Menos por menos es más. 4 por 4 son 16. Tengo este menos y como no tengo ninguno, lo dejamos. 4 por 1, 4. Por 8 nos da 32. Y 16 menos 32 nos da menos 16. Entonces, el menos 16 es menor que 0. Por lo tanto, decimos que no hay solución real. Ahora vamos a continuar con estos ejemplos para ver la naturaleza de las raíces de la ecuación. Vamos primero a observar quiénes A, B y C. Si no nos acordamos, A, B y C se encuentran de la forma general de una ecuación cuadrática. Lo que acompaña a la x cuadrada es la A, el coeficiente que acompaña a la x es la b y el término que está solo, el independiente o el constante, es la c. Entonces, en este caso aquí hay un 1 aunque no lo veamos. A vale 1, b vale menos 3 y c vale 2. Vamos a resolver nuestro discriminante. Entonces, en lugar de b ponemos menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 2. Menos 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, menos 4 por 1, 4 por 2 son 8. Y 9 menos 8, 1. El 1 es mayor que el 0. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos dos soluciones reales. ¿Sí? Porque este 1 sería positivo y la raíz de un número positivo sí podemos por ahí resolver. Ahora, vamos con el que sigue. Otra vez, A, B y C. A, 1, B, menos 6 y C vale 12. Discriminante lo vamos a evaluar. B, sustituimos menos 6 al cuadrado. Menos 4, sustituimos el valor de la A, que es un 1, y el valor de la C, que es un 12. Menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, menos por menos más, 6 por 6, 36. Menos 4 por 1, 4. Por 12 tenemos un 48. Y en este caso, 36 menos 48 nos da menos 12. Entonces decimos, el menos 12 es menor que el 0. Por lo tanto, tenemos que no tiene solución real. Ok. Tenemos otro ejemplo, x cuadrada más 8x más 16, de nuevo, a vale 1, b vale 8 y c vale 16. Acuérdense en que esos valores salen de esta ecuación, que es la forma general de una ecuación cuadrática. La a acompaña a la x cuadrada, la b acompaña a la x y la c es el término independiente. Entonces, por eso tenemos aquí un 1, un 8 y un 16. Vamos a evaluar el discriminante y entonces diríamos, en lugar de b ponemos 8 al cuadrado, menos 4 por 1 por 16. 8 al cuadrado nos da 64, menos 4 por 1, 4. Por 16, 64. Y 64 menos 64 nos da 0.
Entonces, como podemos ver, como nos dio un 0, el discriminante nos está dando que es igual a 0. Por lo tanto, decimos que tenemos dos soluciones reales iguales, que en resumen podemos decir que en realidad tenemos una solución real. ¿Por qué decimos una? Porque si tenemos dos soluciones reales iguales, pues en realidad nada más tenemos una solución real, en este caso con una multiplicidad de 2, que eso más adelante lo veríamos. Ahora, vamos a resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas mediante la fórmula cuadrática o fórmula general. Y para esto, si te fijas, tenemos aquí nuestra fórmula general. ¿Qué te recomiendo? Que primero comiences encontrando el discriminante. Normalmente, en la mayoría vas a encontrar que todo el mundo resuelve todos los datos, los empieza a sustituir directamente en la fórmula general, pero a veces es ideal hacer esta partecita para no equivocarnos tampoco ni con signos ni con operaciones y también saber qué tipo de soluciones vamos a tener. Entonces vamos a, aquí hay un 1 antes de la x cuadrada, entonces decimos que a vale 1, b vale 9 y que c vale menos 13. Voy a comenzar encontrando el discriminante para hacer esto un poquito más simple. Entonces, la b vale 9 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 13. 9 al cuadrado tenemos un 81, este negativo por este negativo, menos por menos es más. Y tenemos 4 por 1, 4 por, en este caso 13, nos da 52. Y 52 más 81 nos da 133. Entonces, ya tenemos lo que va a ir dentro de nuestra raíz. Esto nos dio mayor que 0. Entonces, yo desde aquí yo puedo decir que va a haber dos soluciones reales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, sustituimos en la fórmula x es igual, dice menos b menos, el valor de b es 9, entonces menos 9, más menos la raíz, y en lugar de poner b cuadrada menos 4, y hacer aquí toda la sustitución, pues nosotros ya tenemos el valor, ya lo hicimos primero. Entonces ya nada más colocamos aquí el 133, todo entre 2 por a, que vale x es igual a menos 9 más menos. La raíz de 133 en este caso no es exacta, entonces vamos a pasarlo a decimal y tenemos que nos da 11.53. Todo esto entre 2 por 1, 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Separar nuestras dos soluciones. Entonces tenemos x es igual a menos 9 más 11.53 entre 2 y x es igual a menos 9 menos 11.53 entre 2. La separo una con el positivo, una con el negativo. Entonces, de la primera nos va a quedar que tenemos menos 9 más 11.53, que por aquí nos da 2.53 dividido entre 2, lo cual obtenemos que x es igual a 1.265. Y tenemos un primer valor. En el segundo, tenemos menos 9 menos 11.53, que nos daría menos 20.53 entre 2. Entonces, 20.53 entre 2, tenemos por ahí que nos da negativo 10.265. Y tenemos nuestra segunda respuesta. Entonces, nuestras respuestas obtenidas, en este caso fue 1.265 y menos 10.265.
Ahora tenemos la siguiente ecuación cuadrática que nos dice x cuadrada más 7x más 10, si nos damos cuenta, directamente tiene parecido con la ecuación general, ¿sí? Que ya habíamos dicho para una ecuación cuadrática. Entonces podemos decir que A vale 1, aquí hay un 1 que yo no lo vea por ahí, la B es un 7 y la C es un 10. Vamos a comenzar encontrando el discriminante. Entonces vamos a sustituir. La B es un 7, tenemos 7 al cuadrado, menos 4 por lo que vale A, que es un 1, por lo que vale C, que es un 10. 7 al cuadrado nos da 49, tenemos un negativo, no hay otro negativo, se queda. 4 por 1, 4, por 10 tenemos un 40. Y 49 menos 40, en este caso nos da un 9. Esto es lo que vamos a tener dentro de la raíz. Entonces, x es igual a menos b, que en este caso vale 7, más menos la raíz de 9, todo entre 2 por 1. X es igual a menos 7 más menos raíz de 9 son 3, entre 2 por 1, 2. Separamos nuestras soluciones y tenemos lo siguiente. X es igual a menos 7 más 3 entre 2 y X es igual a menos 7 menos 3 entre 2. Menos 7 más 3 nos da menos 4 entre 2 y esto nos queda un menos 2. Y en el segundo caso tenemos menos 7 menos 3 nos da menos 10 entre 2 y tenemos un menos 5. Entonces nuestras soluciones son x igual a menos 2 y x igual a menos 5. Ahora tenemos la ecuación cuadrática 2x cuadrada más 5x más 20. Vamos a comenzar por establecer quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, podemos ver que nuestra A vale 2, nuestra B vale 5 y nuestra C vale 20. Teniendo eso, vamos a evaluar el discriminante. Entonces, en lugar de B, vamos a colocar nuestro 5 al cuadrado menos 4 por 2 por C, que vale 20. 5 al cuadrado tenemos que es un 25, solamente tenemos un negativo, colocamos el negativo y decimos 4 por 2, 8. Por 20 tenemos 160. Y en este caso 25 menos 160 nos da menos 135. Entonces desde aquí, como podemos ver, como es menor que 0, ¿sí? No hay solución. ¿Qué hubiera pasado si alguien le sigue? No pasa nada. Al momento de sustituir te vas a volver a dar cuenta. Dices x es igual a menos b, que vale 5, más menos raíz de menos 135 entre 2 por 2. Y cuando tú quieres encontrar esto, te vas a dar cuenta que esto de aquí, pues te va a dar por ahí un error. ¿Por qué? Porque no hay solución, en este caso, real. Entonces, nuestro problema no tiene soluciones reales.